Esta noche en Sin Filtro analizamos todo lo que ocurre en el Tribunal de Mayor Riesgo C en el caso Agua Mágica con la etiqueta SF, sentencia Valdetti. Pero antes los dejo con la nota del día. El tribunal declara solemnemente cerrado el presente debate. El tribunal se retiró a deliberar y dejó habilitado el tiempo. En tanto se desarrolla esta diligencia, convocó para esta noche para dictar la sentencia de carácter condenatorio o absolutoria. Para las 19 horas en esta sala de audiencias. Antes de retirarse, el tribunal escuchó las dos peticiones que quedaron pendientes de los acusados, el excomisionado de Aguas, Pablo González, y Alan Franco, empleado de la empresa israelí Tarsic. Les solicito que me declaren inocente de los cargos que se me imputan. Humildemente, que exalten la justicia de Dios con la justicia que ustedes harán como hombres y que sentencien de acuerdo a su conciencia. En el juicio por el caso Agua Mágica por el contrato de 137.8 millones de quetzales, de los cuales 22.8 millones fueron pagados para la adquisición de la fórmula. El pasado 19 de septiembre, la Fiscalía pidió una sentencia de 22 años de cárcel para la exmandataria Roxana Valdetti. Por el hermano de Valdetti, Mario Alejandro Valdetti Elías, pidió una condena de 20 años y en cuanto a los 11 acusados, penas entre 7 y 26 años de prisión. Bienvenidos a Sin Filtro. Noche de lunes comenzamos la semana con los ojos puestos en el organismo judicial, en la Torre de Justicia, en donde en estos momentos se encuentra aún deliberando pues el Tribunal de Mayor Riesgo C para decidir esta sentencia por el caso Agua Mágica. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF, sentencia Valdetti. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Estuardo Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Daniel Herring, buenas noches. Buenas noches, Ben. Antes de iniciar este análisis, vamos a un enlace en directo con Carolina Leverón, que se encuentra en la Torre de Justicia de Tribunales, para actualizarnos cómo está el ambiente, si ya los jueces están listos para dar a conocer esta sentencia. Carolina. Buenas noches, compañeros de Sin Filtro. Ya han pasado 3 horas de la hora prevista por el Tribunal C de Mayor Riesgo. Convocó para emitir esta sentencia, sin embargo ya han pasado 3 horas y todavía el tribunal se encuentra reunido deliberando cuál será la sentencia en este caso que es histórico, la primera sentencia de una ex vicepresidenta involucrada en un acto de corrupción. En el caso conocido como Agua Mágica ya hemos escuchado los antecedentes. Aquí la megasala del organismo judicial están presentes los 13 sindicados en este caso, así como fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a la espera de que el tribunal dé a conocer cuál será el veredicto, donde ya el Ministerio Público ha pedido que se dicten 22 años de prisión en contra de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. En este caso también está involucrado su hermano Mario Valdetti, quien también está presente en esta megasala. La sociedad civil también se ha hecho presente y a mi lado se encuentra Álvaro Montenegro de Justicia Ya, quien ha sido uno de los movimientos que ha surgido a partir del 2015, cuando se han dado a conocer los actos de corrupción del gobierno del Partido Patriota y pues quienes han demandado justicia en este caso. ¿Cuál es la expectativa que se tiene? Pues es un juicio histórico en donde por primera vez está siendo juzgada una ex vicepresidenta por un caso de corrupción de esta envergadura. Consideramos que este tipo de casos son muy importantes y que debemos de estar pendientes de estas resoluciones. Consideramos que la corrupción del Partido Patriota fue desmedida y es muy importante que ya empiecen a haber condenas en estos hechos de corrupción para que se sienten grandes precedentes en este país que ha estado
sumido en la pobreza gracias a que muchos de sus líderes políticos han únicamente llegado al poder para vaciar las arcas del Estado. Y es que precisamente una de las demandas de distintos sectores ha sido que finalmente se lleguen a sentencias estos casos de que ha llevado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿Cuál ha sido, consideran ustedes, la razón por la que aún no se han visto en algunos casos sentencias? Vemos que en muchos de los casos han habido un litigio malicioso de parte de muchos de los abogados quienes interponen una serie de acciones. Vemos el caso de Felipe Alejos, por ejemplo, que ha presentado 14 recusaciones, lo cual es una muestra de querer retrasar y sobre todo se han dedicado a implantar campañas de difamación, así como estrategias para tratar de cortar apoyos políticos de la CICIG y del Ministerio Público. Muchísimas gracias, Álvaro Montenegro, del Movimiento Justicia Ya, quienes se han hecho presentes a esta mega sala en donde se espera en algunos minutos el tribunal delibere. Es un tribunal que se ha conocido por deliberar unánimemente. No se sabe en detalles sobre este retraso. Sin embargo, nosotros estaremos aquí a la espera de que se llegue ese momento en el que el tribunal decida si existe o no algún tipo de corrupción, si se defraudó al Estado en este contrato millonario conocido como Agua Mágica, con el que se pretendía sanear el lago de Amatitlán. Mientras eso ocurre, nosotros continuamos aquí a la espera de esta sentencia, la primera sentencia en un caso donde está involucrada la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Regreso con ustedes. Carolina, una pregunta. Nos has dado detalles del ambiente que se vive en la sala. ¿Qué otros elementos se han dado en este día importantes? Si la ex vicepresidenta ha dado algún tipo de declaración, ¿nos puedes comentar? Y si se sabe a qué horas más o menos los jueces van a dar a conocer esta sentencia, ¿se puede adelantar que será en horas de la madrugada? Así es, ven que durante la mañana se conoció por parte de Suseli Contreras, nuestra compañera que cubre La Fuente, de que la ex vicepresidenta no quiso dar ningún tipo de declaración al momento de llegar a la torre de tribunales a esta hora. Tampoco nosotros hemos podido acercarnos a ella y ella prácticamente no se ha movido desde que estamos aquí del lugar en donde está sentada. Se ha levantado por momentos, sin embargo se queda por ese sector hablando con su abogado defensor, así como con los otros acusados. También hemos visto que carga al parecer libro en la mano, el cual lee en algún momento, pero no ha tenido ningún contacto con los medios de comunicación, ni siquiera visual, podría decirte. Ha estado sentada esperando también que se llegue la hora del veredicto, y hora es complicado decirte porque se nos ha citado a las 7 de la noche. Sin embargo, hemos tenido información de que esto sería a las 10 de la noche. Y a esta hora aún no ha habido una resolución, o no, por lo menos no han salido el tribunal presidido por Pablo Xitimul a dar esta resolución. Sí, también debo decirte que este tribunal ha sido conocido por dar sus resoluciones en horas de la madrugada, y nosotros estaremos aquí hasta la hora que sea necesaria para llevarles la información. Gracias, Carolina. Estaremos pendientes de lo que ocurra en el Tribunal de Mayor Riesgo C. En cualquier momento salga el juez Xitimul y el tribunal, nosotros estaremos actualizando esta información, la sentencia por el caso Agua Mágica. Bueno, ya hemos tenido la actualización de Carolina. La expectativa es alta sobre lo que se dé a conocer hoy en los tribunales. ¿Qué impacto podría tener esto para el resto de la semana? Vamos a seguir hablando de eso, pero luego de la pausa. Analizamos la expectativa que hay alrededor del caso Agua Mágica y la sentencia.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche. SF sentencia a Valdetti. Usted veía en el primer bloque el reporte de Carolina Leverón. Se anticipa que el tribunal C de mayor riesgo en las próximas horas, tal vez una hora más o menos, no se sabe con claridad, se pueda conocer a detalle la sentencia por el caso Agua Mágica. ¿Qué impacto tiene esta sentencia? No solo para el tema de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, sino para todo el tema CICIG. Daniel. Hay que acordarse de qué significa este caso. Claro, aquí, como siempre decimos, hay un ritmo que es jurídico y que tiene su propia lógica y que está conectado al final con un ritmo que es político y que es mediático, de opinión pública, si quieres, ¿no? De debate público. Y este es un caso muy emblemático porque creo que hay un consenso en decir que es un caso que encendió cierta indignación que luego se iba a convertir en la chispa que encendió la llama, digamos. Que fue meses antes de que se diera a conocer el caso de La Línea. Recordamos todo lo sucedido en el lago de Amatitlán. No es solo, sí, antes de que se diese el caso, era tan claro que estábamos ante una estafa y como política pública no llevó a gran cosa, pero era tan claro ante la ciudadanía que lo que estaban intentando hacer era un proyecto que iba a tener algún tipo de intención espuria y que encima se acuerdan de ella desplegando todas sus capacidades comunicativas, yendo al lago, viendo el agua, oliendo los agua, popodrilos y todo ese tipo de cosas, que yo creo que llegaron a un nivel de descaro que encendió ciertas sensaciones en la ciudadanía. Entonces, que hoy, en este momento donde CICIG está siendo claramente atacada, existe la posibilidad de que ya tenga un fin, por lo menos este caso, creo que es un golpe a favor de la narrativa de CICIG. Hay que ver cómo termina, pero todo aquel que ha estado presente del proceso del caso está bastante confiado en que las pruebas se presentaron y que sí tenemos un caso planteado de manera sólida. Creo que esa es la sensación generalizada y hubiese sido muy interesante poder analizar ya la sentencia. Estamos a la espera. Claro, bueno, pero yo creo que... El juez Chitumula es muy así, le gustan estas horas, le gusta la expectativa. Nos vamos a ir sin tener esa posibilidad. Yo creo que va a estar más en torno a las 11 que van a empezar, por lo que parece. Y podemos hablar de esto mañana, pero creo que sí es un momento fundamental en términos mediáticos, vamos a decirlo así, o en términos de mensajes, de opinión pública, de generar cierta dinámica que revela el trabajo de CICIG y decir, si finalmente es una sentencia condenatoria a Roxana Valdetti especialmente, decir, ¿había resultados o no había resultados? Estos son los resultados. Nosotros empezamos un proceso que tiene este fin y que, bueno, piensa en términos de justicia. Ahora, este fraude, en el caso de Agua Mágica, tiene que probarse. El equipo legal de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti siempre alegó que no existía ningún documento, una orden específica expresa de la ex vicemandataria en donde ella estuviese ordenando este tipo de proyecto. Estuardo, ¿cuáles son los retos? ¿Qué es lo que se espera en las próximas horas cuando se sepa esta sentencia? ¿Cómo crees que se va a dar? ¿Cuál es el ambiente y las repercusiones que pueda tener para la misma si sigue el Ministerio Público, lo que en pocas horas vamos a conocer? Y nosotros llegamos a un punto en el que creo que tenemos un buen ejemplo de cooptación del Estado, pero con el fin de obtener el patrimonio estatal, o sea, la posibilidad de nuestros impuestos, que quien llega al poder decide sobre ellos y decide para estos pet projects, porque al final el lago de Amatitlán, eso era para Roxana Valdetti, era un pet project. ¿Qué es un pet project? Es de esos proyectos... A ver, ¿qué es un pet project? Un pet... es una mascota, pues, así. Es un proyecto mascota, ¿verdad? En el cual, pues, se quieren quedar bien y todos los gobiernos tienen un pet project y quería quedar bien limpiando el lago de Amatitlán.
Lo interesante es no solamente la cooptación del Estado, sino también la red nepótica que ella establece, que es una red nepótica, es básicamente meter a toda la familia en ese proceso. Estamos viendo Valdetti, vimos el mismo Barquín, cuando miramos las familias que están llevando el poder hacia adelante, es sorprendente porque son clanes familiares los que entran y toman esta fuerza. De hecho, mira cuántos del clan Valdetti están precisamente involucrados en Agüita Mágica. Aparte de eso es la cooptación, es la toma de poder para repartir el patrimonio, y el patrimonio se reparte primero entre familiares. El círculo cercano. El primer círculo le llaman. Y también. luego pues los segundos círculos y los terceros círculos. Pero las redes nepóticas establecen eso. Y yo creo que esta es una gran lección para las elecciones 2019. Cómo se establecen las redes nepóticas, cómo buscan cooptar el poder, y a partir de tomar el poder, entonces repartirse el botín del patrimonio, y el botín del patrimonio repartirlo inicialmente entre familias. Era un contrato de 137.8 millones. De los cuales se pagaron al final arriba de 20 millones, ¿verdad? Y lo que pide, o sea, la sentencia, según el máximo posible que permite ahí, es hasta 22 años, en el caso de Valdetti. Creo que es Valdetti y el hermano que tienen 22 años, ¿verdad? Ya muchas veces la pregunta de la mayoría de televidentes y la mayoría de los ciudadanos es: ¿y van a devolver algo o va a pasar algo con lo que de ser condenados, entonces por ser condenados? Entonces eso quiere decir que se llevaron el dinero, y entonces ese dinero ¿dónde está? Porque condenarlos y meterlos a la cárcel no devuelve el dinero, digámoslo de una vez. Pero será una lección en términos del castigo que se le dé, pero el dinero en cuanto al patrimonio sustraído, que es patrimonio del Estado y repartido entre familiares, esa es una pregunta que siempre se va a tener ahí. Y el engaño, ¿verdad? Y el engaño de los popodrilos y los... La mojarra. El descaro. El descaro. En resumidas, el descaro. Y conste que la promesa era... Ella jugó un papel fundamental invitarnos a comer mojarras. Cuando ya estuviese limpio. Cuando ya estuviese limpio el lago de Amatitlán. Esa era la promesa. ¿Cómo va eso? ¿Cómo quedó el lago de Amatitlán? No se ha sabido nada de eso. No. Y el lago sigue, pues, no sé. De hecho, el que está agarrando mucha contaminación ahora es Atitlán, ¿verdad? Pero es otro caso. Ahora, hablábamos también que este caso, lo que conozcamos en las próximas horas, cuando ya los jueces den a conocer la sentencia, pudiese significar un respiro para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y para el Ministerio Público. Pero ¿cuánto puede durar eso? Supongamos que va a haber una sentencia con una condena. ¿Cuánto da esto de respiro a la CICIG, al Ministerio Público? No es tanto el respiro, digamos. Yo no lo pensaría en términos de respiro. Yo lo pensaría en términos de, ok, ¿quieren ustedes resultados? Aquí hay resultados. ¿Por qué tenemos CICIG? Estas son las razones por las que tenemos CICIG. Y creo que en este momento, con la narrativa y con los debates que se están teniendo, creo que son mensajes muy poderosos. Porque una de las grandes ataques que ha recibido CICIG es: ¿dónde están las condenas? ¿Dónde están? Es que no se ven y tal. Las últimas semanas ha ido cambiando esa dinámica. Y ya es cada vez más difícil se va a hacer decir dónde están las condenas. Porque, aunque no fuese un caso llevado por CICIG, se condena a Mauricio López Bonilla, hace creo que son 2 semanas, se condena a Juan de Dios, que es otro gran enemigo favorito de este proceso, y si finalmente tenemos una sentencia condenatoria a Rosana Valdetti, imagínense Rosana Valdetti, estamos hablando de 3 figuras fundamentales de todo el proceso de 2015 y de los casos abiertos al PP, y quedan muchos más en la cola, pero solo esos 3 ya son creo que una gran carta de presentación en estos momentos para decir: mira, CICIG está aquí por esto, está aquí porque fuimos detrás de estos corruptos y presentamos evidencias que al final han acabado en sentencia, pese a todos estos recursos que han presentado para alargar los procesos y demás. Ya digo, yo creo que eso vale. No lo pensaría tanto en un respiro, porque CICIG creo que ya tiene claro cuál es su horizonte de trabajo, que es hasta 2019, pero sí creo que es creo que es una forma de mandar la pelota a la otra cancha, si quieres decirlo así dialécticamente. Bueno,
Decías que no, ahora. Quería sentencias, aquí respondes? están sentencias. Ahora hay algo bien interesante, que hay algunos que están diciendo, qué casualidad, ahora salen todas las sentencias. Manitos, con ustedes no se puede ganar. O sea, ¿dónde están las sentencias? ¿Hay sentencias? Ah, qué casualidad, es que hay jueces corruptos, que bla, bla, bla. Propagandistas. No vale ese, digamos, al final, y siento que las encuestas de opinión dan la razón, el guatemalteco promedio ve que esto ha sido un proceso, en términos generales, con todos los errores, exitoso. Ahora, pero este proceso, yo creo que sí hay que notarlo, ya lo mencionabas al inicio, los tiempos procesales, ¿verdad? Este caso de Agüita Mágica, digamos, ha llevado los tiempos, y digamos, alguien podría decir, este se ha ido más rápido. No, de hecho, este se ha ido, es un caso que inicia desde, porque esto fue en 2014, ¿verdad? 2015 inicia ya el caso, 2016, 2017, 2018. En realidad es, creo, el primero de casos de una serie que van a venir. Estamos hablando casi de 4 años después de lo que sucedió en los contratos y digamos, los ofrecimientos de limpieza total del lago de Amatitlán, y luego pues lo que no sucedió, más sin embargo el dinero que sí salió, y la relación familiar. A mí sí me interesa mucho la relación familiar, porque vamos a entrar a un proceso de elecciones ya en semanas, diría yo, no en meses, sino en semanas, y el proceso, vamos a ver que hay muchos familiares que se hacen de un partido o forman un partido precisamente para hacer esto, para hacer esta cosa de, digamos, casos como el de Agüita Mágica, donde es una familia la que está ahí. No perdamos de vista la familia, que ella era la vicepresidenta, pues en cuanto más alto y más poder tenga, mejor va a estar la familia. Estuardo, Daniel, hablábamos al inicio del análisis de que el caso de Agua Mágica llegó a niveles de descaro, en donde correcto, no se podía defender cómo este proyecto podría resultar exitoso. Hubo expertos que dieron su opinión. Era una estafa. Antes de que se implementara este proyecto. Ahora, y esto es al margen del juicio. Nosotros podemos decir perfectamente antes, que es una estafa. Ahora, que eso no servía como política pública para nada. Lo que se está diciendo en el juicio es que hubo un interés corrupto detrás de eso. Pero uno puede decir perfectamente que eso era una estafa sin entrar en lo penal. Ahora, mi pregunta es, con el nivel de descaro que se llegó a conocer este proyecto de Agua Mágica, sin CICIG, ¿el Ministerio Público hubiese llevado al banquillo a la ex vicepresidenta? Obvio no. ¿Respondes? No, es que obvio no. Hablar de qué hubiese sido, qué hubiese pasado, sí, es algo muy difícil, pero yo creo que ¿quién puede argumentar que este proceso lo hubiese llevado contra sin CICIG no las hubiese tenido personas músculo que estaban el MP para poder, sin CICIG no hubiese tenido músculo contra, el MP para llevar al banquillo estás hablando de las personas que mandaban en ese momento, Ben. Así es. Y estabas hablando de personas que hubiesen mandado también después de las elecciones, porque hubiesen tenido presencia, mucha más presencia política de la que tienen ahora. Ahora el PP está cancelado. Líder también, que en fin, o sea, se pretendía era eso fue el dinamitar presidente. Completamente ese proyecto. Pero ahí estaba el amigo Sinibaldi, que se veía como un posible segundo de Valdizón y por lo tanto le hubiese tocado la siguiente elección. Ahí estaban una buena cantidad de diputados que acabaron en el Congreso, de hecho, y hubiesen sido seguramente más si hubiesen tenido un proyecto que no hubiese sido afectado por los casos presentados por CICIG, y hubieses tenido alcaldes, y hubieses tenido una presencia importante política de este proyecto, y por supuesto Rosana Baldetti estaría ahí como una persona con posibilidades de volver a tener poder, porque ella quería seguir en ese proceso. ¿Se acuerdan que quería ser candidata a la alcaldía? Sí, pero aquí hay una cuestión que yo creo que no tenemos que perder de vista, y es que el corrupto no es que se tire de manera suicida también a su corrupción. Sabe que tiene una red un cálculo, exactamente. Hace un cálculo económico, hace un costo de oportunidad y ve si se puede tirar o no se puede tirar. Y su costo de oportunidad es cuánto poder tengo para poder controlar entonces a la mayoría de agentes que, aunque sean una externalidad para el corrupto, dice los puedo controlar de esta manera y de esta manera, de esta manera.
Entonces, ¿lo hago o no lo hago? No es solamente, digamos, el afán de tener más dinero, sino que hace cierto nivel de cálculo. El ladrón también hace cierto nivel de planificado. O sea, este descaro estaba planificado. Este descaro estaba planificado y ella tenía estaba por lo una menos garantía. Pensado, sabía que tenía control. Pensaba que tenía una garantía. Sabía que tenía control. El y cuando descaro uno le ve hizo mal. quiénes lo mires por donde lo mires. Sí, pero digamos, cuando uno ve quiénes aprueban, porque ya empezaron a salir las actas de quienes aprobaron todo esto, uno dice, es gente que obviamente ella pensaba que podía controlar. Pero curiosamente, en una de las principales testimonios que se da aquí, viene de la persona que tenía la confianza. ¿Cómo se llama? Sanchinelli. Sí, la asesora, una de las asesoras principales, sí. ¿verdad? Donde dice que el interés de la ex vicepresidenta por este proyecto era enorme, ¿verdad? Porque era un proyecto que, aunque yo dijera pet project, pero era una mascota de 137 millones. Vamos a la pausa, regresamos. La etiqueta ASF, sentencia Valdetti. Seguimos analizando las repercusiones del caso Agua Mágica al volver. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF, sentencia Valdetti. Nos encontramos esperando esta sentencia que el Tribunal de Mayor Riesgo se dé a conocer los jueces que en este momento se encuentran deliberando sobre el futuro de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y otros 12 implicados por el caso Agua Mágica. Hablamos en el bloque anterior sobre las pruebas que se presentaron durante el proceso legal, durante el juicio, el debate, el nivel de descaro que en algún momento se manejó mediáticamente cuando se dio a conocer el proyecto antes de este proceso legal. Pero también analicemos el escenario de no solo absoluciones, sino también condenas leves. ¿Qué pudiese significar eso cuando leemos los mensajes en redes sociales en donde creo que la gran mayoría pues adelanta que será condenada la ex vicepresidenta, pero eso aún no lo podemos oficializar ni confirmar. El escenario de una absolución o una condena muy leve está presente. Conste que el argumento de ella, y el gran argumento de Valdetti aquí es que, y eso lo dijo ella varias veces, o sus defensores, es que no existe ningún papel que la ligue a ella directamente. O sea, no existe ningún oficio o cosas así que la liga haya... Esa era su defensa. Claro. Esa era su defensa. Esa era, ¿dónde está el papel ahora en específica en donde yo... Pero ante eso está... Sí, mire, pero aquí está usted en la lancha ida y vuelta del lago metiendo la mano y hablando de popodrilos y pipirañas, ¿verdad? Y no sé, caca, no sé qué decía ella que había, ¿verdad? Incluso... también la ex vicepresidenta se quejó durante el proceso de que no dejaron, digamos, probar la fórmula en el debate. Ese era un segundo argumento. Había gente involucrados, señalados, implicados que decían, es que la fórmula sí funcionaba, lo que pasa es que no se llegó a aplicar en su totalidad. Entonces querían sembrar la duda. Sí, pero tu pregunta es acerca de las condenas leves. Bueno, 22 años es lo que pide. Es lo que está pidiendo la Fiscalía. La Fiscalía. Esto es 22 años para Valdetti, porque de 22 para abajo vienen... hasta creo que algunos, si hay una rebaja en la condena, podrían salir estaría bajo de 5 años, ¿verdad? Pero no estoy muy seguro que se vayan a ir, pues, eso es totalmente decisión de los jueces, pero que... digamos que tomen la mitad, digamos, si somos conservadores y pensamos que van a tomar la mitad de la sentencia, ahí serían 11 años ya para... Aún es... y 11 años son 11 años. Hay que restarle lo que ya lleva, pero todavía le quedan, vamos a ver, 15, 16, 17, 18, todavía le quedarían unos 8 años por lo menos. Y procesos, por este caso. Y procesos en cola. Y después de los procesos en cola, la extradición, ¿verdad? Entonces, este caso, sí, esto ya está, digamos, específicamente ella, es imposible. Es increíble ver, sobre todo, la figura de ella, ¿verdad? La figura de ella sí es una caída en desgracia que yo creo que no tiene ninguna solución, sin, sí, que esto ya se, digamos, para ella hay poca esperanza, vamos a decirlo así. Alguien que fue tan poderosa y que se adivinaba tan poderosa en el futuro del país. O sea, ella iba a seguir pintando muchísimo
en el futuro político de este país. Y sobre todo, si se confirma la condena ahora, yo creo que lo demás va a venir solo. Los demás casos, como dice Estuardo, después la extradición, es muy difícil pensar que ella no vaya a estar una buena cantidad de años en prisión. Y creo que eso te dice mucho sobre el cambio que hubo en 2015, o por lo menos la oportunidad que 2015 abre, porque los intocables, los poderosos, tuvieron una forma de ser detenidos utilizando la ley, ¿verdad? Y creo que eso es un valor en sí mismo, y creo que eso, revelado ahora en este proceso político que vivimos y de cara a 2019 en las elecciones, creo que hay una parte de la población que lo va a tener muy en cuenta a la hora de votar. ¿Va a ser agua mágica esta condena, esta sentencia? Uno de los temas, lo estás mencionando. O sea, en la narrativa desfunciona como tema de campaña en sí mismo no creo. Como tema de campaña en sí mismo no creo. Pero, insisto, añade argumentos para los que piensan que CICIG, a partir de 2015, digamos, es que fíjense, siempre se habla de CICIG y los 11 años de CICIG y demás. Pero a partir de 2015, o sea, antes de 2015 CICIG no era relevante políticamente hablando. Vamos a decirlo así, no molestaba. Yo siempre pienso en esa imagen de este diputado del líder Luis Chávez, que luego es el que le agarran en un video hablando abiertamente de corrupción, con una pancarta diciendo que se quede CICIG, porque cuando líder como oposición le estaba metiendo presión al PP para decir que se quede CICIG. ¿Eso qué te dice? Te dice que la clase política no tenía tantos problemas con CICIG, podía lidiar con CICIG. Bueno, obviamente a partir de 2015 CICIG ya se convierte en un actor político, ¿verdad? Ya tiene influencia política porque ataca a élites políticas con sus casos, y ahí sí se vuelve incómodo. Y ahí sí, a partir de 2015, no por antes, que es muchas veces los errores que señala el presidente cuando habla de CICIG, es cuando CICIG no era molesta. Y cuando él mismo estaba a favor de CICIG en 2015. Y menciona casos que él ya conocía en 2015 como errores de CICIG para sacarla ahora, lo cual es de un cinismo de primera categoría. Es a partir de 2015 que CICIG se convierte en molesto. Y esto que estamos viendo estos días, esas condenas y la potencial condena, estamos asumiendo una condena porque sinceramente, tal y como se ha llevado el caso, parece bastante claro. Pero también hay que contemplar que pueda ser otra la sentencia. Pero si se confirma esta condena, vas a tener muchos más argumentos para decir, miren, aquí lo que le molesta a la clase política es precisamente que a partir de 2015 empieza CICIG a funcionar en grandes casos, porque no tenemos antes de 2015 nada que de verdad modifique desde CICIG el panorama político, el panorama, digamos, del actuar de la clase política, y a partir de 2015 sí, a partir de 2015 se empieza a ver a estas bandas de criminales, porque el PP era una banda de criminales, se empiezan a ver como poderes paralelos que actúan dentro del Estado. Estén a favor conceptualmente o no de esa definición, eso tiene unas consecuencias para el sistema político, y la razón, y eso es lo que se van a tener que enfrentar los candidatos, la razón por la que CICIG es ahora atacada es porque funcionaba, y este es un buen ejemplo de que funciona. Con o sin CICIG, el futuro de la ex vicepresidenta está complicado. ¿Crees que...? Es complicadísimo. Lo decías hace unos minutos, los casos que tienen cola más la extradición a Estados Unidos. Estaba viendo aquí, recordando algunos casos en para cola. Para ella 2019, septiembre de 2019 no significa nada. Significa, porque tiene muchos en todo caso, procesos. será la condena del primer caso. Y vamos a ver, sí, es cierto, ya pasó el caso, por lo menos condenas del Leaks, no sé cuál va a ser los siguientes pasos que la defensa va ahí, cómo va a actuar en los casos de Leaks. Él condena también, por ejemplo, a López Bonilla en el caso de que eran los blindados, ¿verdad? Pero si queremos no es un caso así, sigue ese, pero bueno. Sí, pero digamos, si queremos un caso emblemático, este es un caso emblemático. Este es de esos casos seminales. Seminales significa que son que van a sentar, digamos, como un ritmo en términos de lo que pueda venir hacia adelante. Pero mira cuál es el que sigue. Después de esto sigue la línea 1. Que también y la lleva línea 2. ¿Cuántos años?
Vamos también igual, ¿no? Sí, esto viene en mayo del 2015, 16, 17, 18. Imagínate, ya va 3 años y meses. Ok, después viene Cooperacha. Imagínate, solo ahí, solo en esos, línea 1, línea 2, Cooperacha, cooptación, en todos esos, ¿verdad? Ya tenemos unas, imagínate que las condenas vayan sumando, que sea a un tercio de lo que dice el código, ¿verdad? Que sea un tercio, tenían 7 años por cada uno de esos. En 4 casos solo tenés 7 por 4, ahí tenés 30, 28, 30 años, pues, más o menos, ¿verdad? Que podría ser. Después de eso, la extradición a Estados Unidos por narcotráfico. Entonces ya no hay. Es poco probable que la suerte de ella cambie. O sea, sin septiembre es solamente como octubre de 2018, realmente es solo, digamos, como una meta de montaña, si puedo utilizar alguna metáfora de la vuelta ciclística, pero es una meta de montaña, pero hay muchas más. Y esa no es toda la batalla, ¿verdad? Esa no es toda la vuelta, porque la vuelta son muchas metas y mucho camino escabroso de lo que viene. Aparte ya pasó también muchos casos en los que hubo, por ejemplo, las propiedades ya fueron quitadas, ¿verdad? Las propiedades ya fueron totalmente, ahí hubo... Ya hubo extinción de dominio. La extinción de dominio, pero de algunas de lo que conocemos. Porque pueden venir más extinciones de dominio de cosas que no conocemos. Acordate que el tema de las caletas es algo pendiente, que se ha las hablado 7 mucho. caletas que hablaba, y entonces... El mismo Monzón, ¿no? Este realmente, aunque puede ser comparado con nosotros, un pequeño caso de 20, 21 millones de quetzales, no, porque no son los 138 al final. Aquí lo que está viendo es el contrato de 138, pero al final compra que se hizo la compra que se hizo con los casi 21 millones de quetzales, ¿verdad? Y uno dice, pero eso es incomparable, por ejemplo, con la línea, ¿verdad? O con la línea 2 y todo esto. Sí, es incomparable, pero este caso es emblemático porque marca paso. Marca paso. Bueno, vamos a la pausa. En la etiqueta SF sentencia. Valdetti, seguimos pendientes de lo que ocurra en el Tribunal de Mayor Riesgo C. Allí está Carolina Leverón, nos está informando a cada momento si en alguno de estos minutos el juez Chitumul pues decide dar a conocer esta sentencia allá en la Torre de Tribunales. Volvemos, vamos a la pausa. Al regresar analizamos la arrolladora victoria de Jair Bolsonaro en Brasil. Aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Sin Filtro. Es momento de informar qué es lo que sucede con las temperaturas y el comportamiento del clima específicamente para la meseta central. Tenemos el pronóstico de los próximos 3 días, martes, miércoles y jueves continuamos con bastantes lluvias. Hoy amanecimos desde temprano con lluvias generalizadas en toda la ciudad capital como efecto directo del huracán Michael, que se ubica en el noreste de la península de Yucatán y que estará afectando nuevamente el territorio guatemalteco con lluvias y también el incremento del viento proveniente justamente del noreste. Las temperaturas máximas estarán oscilando entre los 26 y 27 grados centígrados, sin embargo por la noche descienden nuevamente las temperaturas acompañados de lluvias y también de tormentas eléctricas. Información también referente al sol, 5:33 de la mañana, vemos los primeros rayos, sin embargo amanecemos con bastante nubosidad para que usted también lo pueda tomar en consideración y los últimos rayos del sol los tendremos a las 18:32. De esta manera nosotros concluimos la información referente al clima. Continuamos con más. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Continuamos en Sin Filtro. Ahora vamos a dar una mirada internacional, lo que ocurre en el mundo, y los ojos del mundo estuvieron pendientes de ayer domingo en Brasil, en donde el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro
arrasó en esta primera vuelta, 48% de los votos contabilizados. Se va a celebrar una segunda vuelta. El candidato del Partido de los Trabajadores la tiene muy difícil para remontar la intención de voto de Bolsonaro. ¿Y qué está pasando en Brasil? Daniel, las primeras impresiones de lo que ayer ocurrió. Creo que a nivel mundial tenemos un problema bastante grande de ¿Las democracias? Sí, de legitimidad democrática. Creo que quizá porque están cambiando algunos aspectos económicos, quizá ciertos fracasos para determinadas clases sociales de la globalización, el papel de Estados Unidos y China en el mundo, no sé, hay muchos procesos complejos en la nueva forma de comunicar, que también creo que cuenta bastante, el hecho de que cada vez tengan más peso en más países redes sociales, redes privadas para comunicar determinadas informaciones, y que ha ido perdiendo peso en los medios tradicionales. No sé, hay temas muy complejos, pero lo que sí ves es que cada vez es más transversal una reacción antiélite, anti-status quo. AMLO lo es en gran medida, o lo fue en gran medida en México, ahora que queda poco una victoria también, una victoria arrolladora, espectacularmente aplastante. Y es porque la gente está harta de los que considera partidos tradicionales, y él arrasa por eso, sin que todas las redes clientelares e incluso campañas negras le funcionen. Creo que estamos viendo algo muy interesante en El Salvador. Tenemos un candidato que viene a cuestionar el sistema de partidos, el sistema bipartidista o cuasi bipartidista que ha tenido El Salvador, por lo menos en términos presidenciales, y viene a poner encima de la mesa una propuesta pues personalista, pero de corte novedoso, vamos a decirlo así, que es Nayib Bukele, y que tiene, en algunas encuestas le están dando mayoría absoluta y ganar en primera vuelta. ¿Son estas tendencias populistas? Sí, bueno, es un factor Nayib Bukele es claramente un populista, ¿no? Digamos, maneja la comunicación con un corte populista. Otra cosa es que vaya a ser un gobierno populista, puede ser alguien que aproveche esa forma de ganar espacios políticos de una mejor manera, no lo sé. Pero, desde luego, su discurso sí tiene ciertas características que pueden encajar en discurso populista, que no es lo mismo a gobierno populista. Son dos cosas bastante distintas. Cualquier comunicación política tiene ciertos tintes de ese corte. Pero sí, él sí está planteando algo nuevo. Está planteando algo que cuestiona el status quo. Y curiosamente, cuando hablamos de Bolsonaro en Brasil, yo siento que estamos hablando de un fenómeno relativamente parecido. Estamos hablando de alguien que llega ante un hartazgo muy profundo de los brasileños, ante el 95%, que veía hoy en algunas estadísticas, de brasileños diciendo que el país va en dirección equivocada, después de haber pasado una recesión económica bastante profunda, después de haber tenido, y eso creo que también tenemos que hablar de eso aquí, unos casos de corrupción que han destruido la imagen de la clase política. De toda la clase política tradicional. Llega a este tipo, claro, como ha habido unos gobiernos muy fuertes en Brasil de izquierda, porque ha sido muchos años de gobiernos de izquierda su respuesta fuertes, iba a ser en el péndulo, en el extremo. Exacto, cuando tú ves el caso de México, tradicionalmente de derecha, se va a la izquierda de AMLO. Yo creo que en Brasil la reacción que estamos viendo, aunque no es lo mismo porque AMLO como que generó más consenso, ha sido votado por un 48% de brasileños, o 46 creo que quedó al final, pero es detestado en las encuestas. Hay un antivoto de él que a lo mejor es de 45 por lo menos. Algunas encuestas decían 47, pero por los resultados seguramente sea un poquito menos de eso. O sea, sí tienes una enorme polarización, y tienes a un tipo que tiene un discurso y que no autoritario, que no lo esconde, que además tiene cierto desparpajo a la hora de decirlo, pero tiene un discurso autoritario de extrema derecha. Esta es mi pregunta, al margen de las ideologías. ¿Se está prefiriendo por el autoritarismo, por el orden, por ese tema de aquí hay que hacer algo y no estar consultando tanto? Se está prefiriendo por el que está ofreciendo, por lo menos en el caso de Brasil. Pero este tipo está ofreciendo. En el caso de Brasil,
encender una mecha y prenderle fuego a esa cosa. ¿Qué está pasando con las democracias y con el votante, Estuardo? Creo que el votante está bastante harto y lo vamos a ver nosotros aquí en 2019, digamos, de esa política estilo Valdetti que te esconde... De redes, de estructuras. Sí, que te esconde cosas. De corrupción. De corrupción. Y entonces prefiere aquel que venga y en sencillez o en mucha fuerza, ¿verdad? Mejor diga las cosas como son, a quien... Aunque eso nos recorte o nos coarte libertad. Derechos fundamentales que una democracia liberal nos ofrece. Aquí la derecha es populista y ese parecerá una contradicción, pero no es una contradicción. Que, mira, es quien el sepa un modo poquito populista. Quien sepa un poquito de populismo no le parece una contradicción eso, porque el populismo puede ser derecha o izquierda. Así es, por eso, pero digamos estaba más asociado hacia la izquierda. Hacia la izquierda. No. Por lo menos en el discurso. En el discurso, ¿verdad? Que el otro era a discurso autoritario. Grandísimos populistas entre los autoritarios. Y te apuesto que vamos a tener unos cuantos en 2019 en las elecciones. No, sí, esto es... Pero digamos la forma de... Yo creo que aquí la forma está venciendo al fondo. Y la forma como se está presentando es una forma así, ¡bam!, por directa cierto, y fuerte. Bolsonaro está planteando un discurso anticorrupción. Sí, que es lógico después de lo que... No se les olvide. Después de todos los casos ya balazo y todo eso. Porque el proceso en Brasil es relativamente parecido al de aquí, en el sentido en que tú tienes unas fiscalías que desnudan a la clase política. Y también es parecido porque genera una fricción y una polémica alrededor de los casos muy fuerte. También hay que decir una cosa, que es curiosa, pero Bolsonaro tiene la oportunidad de crecer tanto en voto porque Lula no está. Todas las encuestas daban a Lula como que ocupaba un espacio importante del voto, y yo creo que no hubiese podido crecer tanto. Curiosamente, no hubiese podido crecer tanto Bolsonaro si Lula hubiese podido ser candidato, lo cual es muy interesante, digamos, y hubiese sido muy interesante el pulso entre los dos. Pero una vez que Lula está fuera de la jugada, realmente esta persona puede ganar determinados espacios y puede concentrar todo el voto anti Partido de los Trabajadores. Y eso le permite tener ese masivo voto en primera vuelta que casi le lleva a ganar de una vez. Y yo diría, creo que con estos resultados es bien difícil que él no gane. Pero la verdad es que ya viendo los porcentajes de voto de gente que no le traga, creo que todavía hay una posibilidad de que el otro candidato, que es básicamente el que puso Lula ahí a dedo, y que Lula le está diciendo voten a este, creo que le da una oportunidad para intentar acaparar voto que no es del Partido de los Trabajadores y que es un voto en algunos casos incluso centrista, contra esta persona que en teoría amenaza las libertades. Ahí va a ser muy interesante como en segunda vuelta, si fuese inteligente Bolsonaro, yo creo que moderará su discurso para que ese centro no se le vaya completamente a su rival. Ahora, cuando leemos algunas declaraciones desde el búnker de campaña de Bolsonaro, no parece que estuviese moderándose. Él dice que va a seguir con su mismo discurso. Al parecer, ese discurso es el que ha despertado las pasiones que le dieron este 48%. La lógica va a ser fórmula ganadora, polarizante también. Digamos, pero ese es el punto precisamente. Ese es el punto y el momento. ¿Crees que si Bolsonaro se modera, pierde votantes? Es Steve Bannon, eso es Donald Trump, eso es Bolsonaro, eso es Suecia. Suecia es otro caso que tenemos que ver. Italia, ¿verdad? Pero estudia en Suecia, porque los espacios que deja cierta centro-izquierda socialdemocracia que ya cansó a mucho del votante, es el que viene pero con toda la fuerza, y entre más fuerza que tiene, agarra más velocidad y empieza a pegar y a pegar y a pegar. Si baja volumen y si baja, digamos, el tono, alguien va a venir y le va a meter su cuentazo. Y me lo va a bajar, y entonces creo que tiene que pegarle cada vez más duro, y esto en que 3 semanas le toca, claro. Entonces la tiene que aguantar ahí, no tiene para dónde. Haddad tiene la posibilidad, el candidato del PT tiene posibilidades de convocar, de unir votos de los otros candidatos. El tiempo.
El tiempo es un factor, pero... Y también el antivoto que existe en el PT, contra el PT. No contra Lula, contra el PT. Sí, exactamente. Ahí ese es las dos cosas. Hay que ver y el personaje de Lula no logró captar tantos votos como se pensó. Yo siento que sí logró captar bastantes. O sea, que se iba a trasladar a Haddad. Tampoco es tan fácil trasladar votos. O sea, esto no es como que aquí están mis votos, tómalos, porque importa la persona que se está presentando como candidato. Entonces yo en ese sentido yo veo que sí tuvo un éxito. El éxito del otro fue concentrar todos los votos anti-PT. O sea, muchísimos votos. Por eso yo creo que sí tiene oportunidad el otro para decir, todo aquel que deteste a este Bolsonaro, que no son pocas personas en Brasil, únanse a mí porque hay que parar esta especie de ola de autoritarismo. Creo que ahí es poca la posibilidad, pero tiene posibilidad. Todavía tiene algo de posibilidad. Si el tiempo no si hubiese que poner dinero, yo diría que va a ser mero trámite y que al final va a ser un 55-45 digamos a favor de Bolsonaro. Pero la idea es intentar movilizar un voto que quizá no se movilizó, porque también hay que tener en cuenta que hubo un porcentaje de gente que no fue a votar, y un porcentaje para un país como Brasil bastante importante de gente que no fue a votar, y generar cierto sentido de urgencia de, miren, si llega va a empezar a revertir libertades, porque la verdad, las cosas que dice son terroríficas. A eso iba, antes de terminar el análisis. Hablamos de un discurso de campaña populista. Un gobierno populista es diferente. Sí. Va a aplicar, Bolsonaro va a tener la fuerza de aplicar, de cumplir esas promesas, de concretar esos discursos populistas a la hora de asumir la presidencia de Brasil, porque muchos incluso hablan de esos ofrecimientos que hace el candidato brasileño de reformar la Constitución por un grupo de notables que me recuerdan a mí, a un Hugo Chávez allá por 1999. Pero el Congreso es fundamental ahí. Un Congreso sumamente... Mira, él puede ser muy populista y puede decir, le vamos a dar vuelta al país. Que juega a favor de él. Un Congreso sumamente dividido te da toda la justificación para poner orden y para transformar la vida. Pero tenés que negociar, eso es muy caro el voto. Tienes que atacar al Congreso. Yo ahí sí compararía a un AMLO que gana más potentemente que y con mayoría él, en el Congreso, y además que tiene cámaras y Congreso, pero que también no genera esa sensación de nos vamos a morir todos. Bueno, porque Bolsonaro sí está generando una polarización mucho mayor que la de AMLO. O sea, ahora mismo AMLO empieza como con cierta aire fresco, como que hay gente que está dispuesta a darle una oportunidad. Beneficio de la duda. O sea, tú tienes en esas encuestas 47% de gente diciendo este tipo es lo peor que nos va a pasar si gana. Y obviamente tienes esa intención de voto también masivo, espectacular de primera vuelta. Entonces, en fin, creo que va a ser muy difícil para él gobernar en esas circunstancias. Y alguien que dice que eso de la democracia pues no vale tanto y que con el voto, hay unas declaraciones de hace unos años de con el voto no se consigue nada en este país, aquí lo que hay que hacer es aplicar la mano dura y cosas así. Creo Brasil es un país más avanzado que el nuestro. Brasil es una economía muy potente. Brasil, digamos, creo que no va a ser tan fácil de que tenga una regresión tan fuerte como la que en principio parecería que propone Bolsonaro. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Estaremos pendientes de lo que suceda allá en el Tribunal de Mayor Riesgo C. En cualquier momento. Váyanse a dormir y luego yo sigo con la expectativa. En cualquier momento existe una noticia en los próximos minutos. Les vamos a dar a conocer. Bueno, la sentencia, que no es cosa menos, A ver qué pasa con la ex vicepresidenta. De momento, muchísimas gracias por el análisis, Estuardo, Daniel. Seguimos pendientes y lo dejamos con María Elisa Gómez. Gracias, Benkeichín, a ti y a tus invitados por ese análisis sin filtro. Nosotros, antes de concluir con la tercera emisión de Noticiero Guatevisión, queremos presentarle una nota muy curiosa, y se trata de un equipo de paleontólogos sudafricanos que anunciaron el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio gigante que caminó en la Tierra hace unos 200 millones de años. Veamos. El nombre es extraño, Ledumahadi Mafube. El tamaño era descomunal, el doble de un elefante, 4 metros de altura sin considerar el cuello y la cabeza, y un peso de 12 toneladas. Increíblemente, la nueva especie de dinosaurio descubierta por un equipo de paleontólogos sudafricanos era herbívora.
Por el tamaño y lo que sabemos del registro de los fósiles, en ese tiempo, hace 200 millones de años, en el Jurásico temprano, nada más grande había caminado en la Tierra. Literalmente el dinosaurio más grande que conocemos hasta ese punto. Después de eso se hicieron más grandes, pero es el primer verdadero gigante. Según científicos, este coloso podría ser el ancestro lejano de los gigantes saurópodos popularizados por el clásico de Steven Spielberg, Parque Jurásico. El nombre del dinosaurio, Ledumahadi Mafube, significa un gran trueno al amanecer en Sesotho, una lengua hablada tanto en Sudáfrica como en Lesoto. Bueno, y con ese gran descubrimiento nos despedimos esta noche, agradeciendo su sintonía y por supuesto recordándole que mañana estaremos a las 9 en punto con lo más importante de la jornada noticiosa y por supuesto el análisis sin filtro. Por el momento, que descanse.